Nuestro ejemplo 2 dice así: una membrana artificial semipermeable de espesor L igual 5 por 10 a la menos 4 metros separa dos soluciones. En la región 1 hay una solución de 30 gramos de urea, CO, paréntesis NH2, en 1 litro de agua destilada. Y en la región 2, una solución 3 molar de cloruro de sodio en agua destilada. El sistema se encuentra a una temperatura de 27 grados Celsius. Calcule A, la masa molar de la urea. B, compare las concentraciones C1 y C2 y diga si hay flujo osmótico y hacia dónde. C, calcule la presión osmótica y exprésela en metros de mercurio. Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántos moles de urea hay. Para ello utilizamos los números de masa de los elementos que la componen. El carbono, 12 gramos por mol, el oxígeno 16, el nitrógeno 14, pero hay 2, nos da 28, el hidrógeno 1, pero hay 4, nos da 4, y si sumamos las masas molares, nos va a dar 60 gramos de urea tiene cada mol. Y estamos con una concentración de 30 gramos de urea en 1 litro de agua. Eso significa que la concentración 1 es medio molar, la concentración de urea. Y en la región 2 tenemos 3 molar de un soluto que se rompe en 2 iones, de manera que el coeficiente iónico en este caso es 2. Entonces la diferencia de concentraciones es el coeficiente multiplicado por el 3 molar, que nos va a dar 6, menos 0.5, nos da un total de 5.5 moles por litro. De manera que ya sabemos la diferencia de concentraciones y también de dónde a dónde va el flujo osmótico. El flujo osmótico va de la región 1 a la región 2. Y nos piden también la diferencia de presiones producida por el flujo osmótico cuando ya está totalmente establecido. Podemos calcularla por la expresión RT por delta C, la diferencia de concentraciones. R vale 8.314, la constante de los gases perfectos. T, la temperatura de 27 Celsius, que es 300 Kelvin, y multiplicado por la diferencia de concentraciones, que es 5.5 por 10 al cubo, nos da 137 por 10 a la quinta pascales. Es decir, casi 130 y pico de atmósferas, que expresada en términos de altura de mercurio, se puede calcular por la expresión que esa diferencia de presiones es igual que la densidad del mercurio multiplicada por la gravedad y por la altura que tenemos que calcular, y despejada de esta expresión, esa altura resulta ser casi 103 metros. Nos han preguntado cuál es el flujo osmótico y cuál es la presión osmótica. Para calcular la presión osmótica necesitamos los datos. Nuestra célula es esférica y está sumergida en agua destilada. Consecuentemente, la concentración afuera es 0 y adentro tiene una solución de cloruro de sodio, de manera que hay 2 iones, los iones positivos de sodio y los negativos de cloro.
la viscosidad del líquido interior es 2 por 10 a la menos 3 pascales segundo, con una densidad de 1024 kilogramos por metro cúbico. La concentración es de 0.52 molar y el coeficiente de ionización entonces es igual que 2. Y todo está a una temperatura de 20 grados Celsius, o sea, 293 Kelvin. Y nos han pedido que calculemos la presión osmótica de dos maneras. Eso lo haremos a continuación. Pero para ambos necesitamos la diferencia de concentraciones, que naturalmente es la concentración mayor, que es la concentración adentro, menos la concentración afuera, que es 0. Y la concentración adentro es 0.52 molar, con un coeficiente de ionización igual que 2. Por consiguiente, hay necesidad de efectuar la multiplicación, ya que el número de partículas ha crecido por causa de la ionización. Si utilizamos la constante de los gases perfectos, 8.314, la presión osmótica la podemos expresar así. El factor de idealidad que nos han indicado que es 0.95 por la constante 8.314 por la temperatura expresada en Kelvin y multiplicado por la diferencia de concentraciones, que es 2 por 0.52 y multiplicado por eso al cubo para transformar la concentración en moles por litro a moles por metro cúbico. Al efectuar las operaciones nos da que la presión osmótica vale 24.07 por 10 a la quinta pascales, que es aproximadamente 23.7 atmósferas. Eso utilizando la constante de los gases perfectos como 8.314. Pero nos dijeron de dos maneras. Entonces empleemos esa constante como 0.082, lo cual nos cambia naturalmente las unidades. Y entonces la presión osmótica queda expresada de la misma manera estructural la fórmula, 0.95 por 0.082 por la concentración expresada en moles por litro, que da 23.74, que es prácticamente la misma respuesta que antes, 23.74 atmósferas. Eso en cuanto al cálculo de la presión osmótica. Ahora, también nos preguntaron para dónde es el flujo osmótico. Como la concentración adentro es mayor, el flujo osmótico es hacia adentro, es decir, que va a través de los poros hacia adentro. Este es el flujo osmótico, que naturalmente, como el volumen de la célula es finita, tiende a incrementar su volumen, es decir, a hinchar a la célula. Mientras más flujo hay, más se infla la célula y el resultado es que al final la célula explota, se rompe, cuando ya su capacidad de aguantar la tensión no es lo suficiente. Y por último, el caudal osmótico, que es la diferencia de presiones, o sea, la presión osmótica, dividido entre la resistencia hidrodinámica total, que se calcula basada en la resistencia hidrodinámica de un poro, que es igual que 8 veces la viscosidad por la longitud de los poros, que es el espesor de la célula, multiplicado por pi r a la cuarta, donde r es el radio de los poros, supuesto circular, como 2,5 por 10 a la menos 5 metros. Efectuadas las operaciones, nos da la resistencia total, igual que la resistencia de un poro, dividido entre el número total de poros, que es 1000, y su valor numérico resultó ser 1.3 por 10 a la menos 17 pascal segundo sobre metros cúbicos, que al utilizarse en el denominador de la expresión para el caudal, nos da 18.5 por 10 a la menos 12 metros cúbicos por segundo, que es el flujo osmótico.